Bueno, y a propósito de todo esto que escuchábamos, este informe que sirve como presentación de la temática, ¿qué es el sarampión? ¿Por qué se han tomado estas medidas de adelantar justamente la vacunación por parte del Ministerio de Salud? Es una enfermedad potencialmente erradicable. De estas y de otras enfermedades infecciosas vamos a hablar con la médica infectóloga Graciela Pérez Sartori, que es profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero sería empezar a explicar qué es el sarampión y cómo se transmite. Ahí está. Lo importante es una enfermedad muy transmisible, es de las más contagiosas que hay y se transmite por vía aérea. Es decir, quizás si a este estudio entró una persona con sarampión, si nosotros fuéramos todos susceptibles, es decir, no vacunados y si no hubiéramos tenido el sarampión previamente en la infancia, la mayoría nos contagiaríamos. Es así de contagiosa y es por vía aérea, por la tos, ¿verdad? Y esta enfermedad lo que genera, por lo general, es un cuadro a los 10 días del contacto. Se comienza con resfrío, con los ojos rojos, con unas manchas muy características en la boca, fiebre, y a los pocos días un rash cutáneo, una erupción cutánea que es muy característica. La mayoría de las personas en pocos días se va a resolver el cuadro y se van a curar, pero el riesgo es la potencialidad de complicaciones, que es mayor en los niños pequeños, en los adultos mayores y en las personas que tienen alguna enfermedad o comorbilidad. ¿Asociadas a qué esas complicaciones? Por ejemplo, la desnutrición. La desnutrición en los países del tercer mundo es una causa importante de complicaciones. La inmunodepresión, las personas con VIH con las defensas muy bajas o cualquier otra causa de inmunodepresión. Por ejemplo, los trasplantados, cualquiera que tenga una causa de inmunodepresión, eso favorece las complicaciones. Pero también puede tener una complicación una persona totalmente sana. La cuestión es el porcentaje en el que sean las complicaciones. La persona sana tiene menos chance de tener complicaciones, la persona muy pequeña o más grande o con otras enfermedades tiene más chance. Y estas complicaciones van desde neumonía, infecciones respiratorias por el propio virus o por bacterias asociadas, otitis, y las más temibles que son la ceguera o la encefalitis, o sea, el compromiso encefálico. Y es así que, por ejemplo, ahora ustedes estaban mencionando toda la situación epidemiológica en las Américas, pero en Europa también están aumentando muchísimo los casos, 80.000 casos en el 2018, perdón. Y la mayoría requirieron internación, el 60% de internación. Entonces estamos hablando de una enfermedad que cuando hay un brote puede generar complicaciones, genera sobrecarga importante para el sistema de salud. ¿Está más virulento el virus entonces que genera esas internaciones y también desde el Ministerio de Salud Pública decían el otro día, en algunos casos muerte? Exacto, no, es porque no se está vacunando. Es decir, esto sucedía antes de que se implementara la vacunación en el mundo. Llegaron a haber 2 millones de muertos en el mundo por el sarampión. Desde que se comenzó a vacunar, esto bajó muchísimo y la Organización Mundial de la Salud tenía el objetivo de eliminar el sarampión en el mundo para el año 2020. Algo que América lo había logrado. En el 2016 se confirmó la eliminación de la transmisión endémica, del sarampión endémico en Latinoamérica. Y claro, cuando sigue circulando en alguna parte del mundo, en este mundo tan globalizado, se corre el riesgo que se reintroduzca, que fue lo que sucedió. Entonces, esta situación no es que el virus esté peor, es que las poblaciones están menos vacunadas. Se bajó la guardia porque nos habíamos acostumbrado a no convivir con el sarampión. Exacto. Por eso el Ministerio de Salud Pública ha lanzado esta campaña. ¿Quiénes deben vacunarse? Porque, a ver, si tengo bien entendido, la primera vacuna contra el sarampión es la triple viral y se da al año de edad del niño. Exacto. Pero eso está incluido, digamos, dentro del calendario de vacunación. Exacto, está en el esquema de vacunación. En Uruguay, el esquema de vacunación incluye la primera dosis al año y la segunda dosis a los 5 años. ¿Qué es lo que cambió? O sea que, digamos, en principio la población uruguaya tendría para los niños buena cobertura. Exacto, en principio. Uruguay siempre se caracterizó por ser un país que vacuna muy bien, que tenemos un esquema sumamente amplio, de los mejores en el mundo, y que estábamos muy bien. ¿Qué es lo que se vio en el 2016? Que hay que prender las alertas. Que para la primera dosis de sarampión, si bien se llegaba a la cobertura vacunal, había algunos departamentos que no. ¿Cuál es la cobertura que precisamos? Muy alta. 95%. Perdón que esto no lo dije. 95%. Esto para la protección de rebaño. Eso significa, si yo vacuno a todo el mundo, igual van a haber algunas personas que no van a quedar vacunadas, o sea, la vacuna no es efectiva 100%, o sea, algunas personas no van a quedar inmunizadas y algunas personas que no las pueden recibir
como las personas inmunodeprimidas o los niños pequeños. Entonces, si yo tengo el 95% de la población vacunada, significa que los que no están inmunizados porque son muy chiquitos o porque no la pueden recibir, no se van a enfermar porque los protegemos los demás. No va a circular. No va a circular porque los demás los protegemos. Entonces necesitamos esa tasa de vacunación tan alta. Entonces lo que se encontró en el 2016, que para la primera dosis de vacuna había algunos departamentos, Canelones, Rocha, Montevideo, que tenía tasas de vacunación menores del 94, pero por alrededor del 90%. Y para la segunda dosis, peor. Hay más departamentos y algunos que incluso llegan a menos del 90%. Si miramos el país globalmente se llega, pero hay como nichos, como clústeres donde no se llega a la inmunización. A veces se llega más tardíamente. Los padres terminan vacunando al niño, pero en vez de vacunarlo al año, lo vacunan a los 15 meses, a los 16. Se atrasan un poquito y terminan vacunando a esos niños, pero se atrasan. Entonces eso que hace que se van juntando susceptibles. Todas las personas que todavía no llegan a la edad para vacunarse, las personas que tienen la edad pero no se vacunaron, se van juntando susceptibles y se corre el riesgo de que se reintroduzca la vacuna. El adelanto entonces es después de la primera dosis del año. Exacto. Entonces, la primera dosis se mantiene al año, que es cuando más responde el sistema inmunológico a la vacuna. Y lo que se hace es se adelanta la segunda dosis a partir de los 15 meses para disminuir susceptibles. No se espera hasta que el niño cumpla 5, se le da antes. Esa es una de las patas 15 meses a partir de la primera dosis. Exacto. El 15 meses de edad. 15 meses de edad. 15 meses de edad. O sea, esperar 5 años, 15 meses. Pero hay más cosas. Como bien se estuvo diciendo, en otras partes del mundo hay mucho sarampión. Entonces, ahora que la gente viaja tanto, si viajan con un bebito que todavía no tiene un año, se le da una dosis antes. Para eso se requiere un certificado médico, ¿verdad? No, va directo. O sea, si va a viajar, va directo. Ahora, esa dosis no va a contar, va a ser una dosis 0 para recibir esa dosis a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses no se puede. Va a ser la dosis 0, después al año y a los 15 meses. Esa es una cosa para los que viajan, de los niños estamos hablando. Para los que viajen a cualquier lado, porque Argentina y Brasil están con sarampión. Europa está con sarampión, Estados Unidos, o sea, y en los aeropuertos se junta gente de todos lados. Claro, en los aeropuertos convergen nacionalidades de... Las personas tienen que tener claro que si viajan, tienen que estar vacunadas. Los niños y los adultos, ojo, porque los adultos, muchos no están con las 2 dosis, ¿verdad? Que se requieren. Entonces, todos los que viajan, los niños, si son menores de un año, darse una dosis. Los adultos, ver que tengan las 2 dosis dadas y si no las tienen, dárselas. Ahí está. Si tengo la duda, me doy la segunda dosis. Sí. Voy sin ninguna documentación. Sin ninguna documentación. Y se me da la segunda o las 2, o 2 dosis. Si no tengo ninguna o si no puedo documentar ninguna. Ahora, doctora, para que quede claro, a ver si lo entendí bien, porque es modificar algo que de alguna manera uno a lo largo de los años lo tenía instalado de otra manera. Lo que pasamos a tener es primera y segunda dosis con 3 meses de diferencia. Es decir, al año, la primera dosis, es como si el pediatra me dijera, bueno, damos la primera dosis ahora, al año, en 3 meses ya tenemos que dar la segunda. Sí. Esa es la modificación fundamental que antes uno daba esa y sabía que hasta los 5 años, hasta los 5 años de vida, no se volvía a dar la dosis. Ahora, en 3 meses, segunda dosis. Bien, y digamos, esta modificación, me imagino que fundamentalmente se hará campaña a nivel de los centros de salud porque el recordatorio tiene que venir evidentemente más que nada de parte del profesional, porque si no, ese periodo tan corto de 90 días, yo diría que más de un papá acostumbrado al sistema anterior es muy probable que se olvide. Ojo, y todos los niños que tienen más de 15 meses, pero no llegan a los 5 años también. O sea, a partir de los 15 meses, porque ahora vamos a pescar un montón que tienen 2, 3, 4 años, ya que vayan a vacunar. Que ya vayan a vacunar. O sea, aquellos que aún no han cumplido los 5 años y que no tienen la segunda dosis. Exacto. Bien, y desde el punto de vista, usted explicó muy bien al universo que se llega. Desde el punto de vista, digamos, de la inoculación, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda dosis o hablamos del mismo componente para las dos? Es el mismo, es para alcanzar, o sea, se aumenta la efectividad de la vacuna al dar 2 dosis. Teniendo ese refuerzo se logra que más personas queden inmunizadas. Bueno, ni que hablar que si yo le pregunto a ustedes sobre que más de una oportunidad aquí en Arriba Gente en esta mesa hemos tenido también la posición y las voces de aquellos que promueven la no vacunación como una cosa general, ni que hablar que en este caso, y más con los datos que acaba de dar fundamentalmente a nivel internacional, habla de la absoluta y total recomendación de la vacunación para todos los niños y, como decía usted, inclusive
para los adultos que estén pensando en viajar. Y los adultos que no estén pensando en viajar. Ajá. Porque claro, es lo que se estuvo hablando muy bien. Nosotros corremos el riesgo, o sea, en Uruguay no hay casos desde hace 2 décadas. O sea, acá no corremos riesgo por ahora. Si salimos corremos riesgo, pero... Ese sería el argumento, el gran argumento a favor de las vacunas, ¿no? El decir, tenemos erradicadas determinadas enfermedades, pero porque mantenemos una vacunación. Exacto, si no, vuelven. Claro, y los grupos que no se vacunan, ¿no? Que están en crecimiento, digamos, también disfrutan del efecto rebaño de los demás que sí están vacunados. La cobertura, Sí, la pero cobertura pasan- del resto. Pero pasan a ser un foco enormemente peligroso para los que nos vacunamos. Exacto. ¿no? Pero entonces, como se estuvo hablando toda la mañana que yo estoy escuchando, el tema de la migración. Es decir, estamos los que salimos y verdad. estamos los que llegan. Entonces tenemos el turismo, que viene de todas partes, Uruguay. Sí. Que viene de Brasil, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa. El turista puede venir con sarampión. El migrante puede venir con sarampión. Entonces también los uruguayos, los que estamos acá y no nos pensamos ir, también nos tenemos que vacunar. ¿Quiénes? Personal de salud, por favor, que tengan las 2 dosis, porque los primeros que se van a enfermar va a ser el personal de salud. Y a propósito de todo esto, doctora, ¿qué piensa usted de los movimientos contrarios a las vacunas? Ahí está, bueno, el sarampión justo es el ejemplo. Por eso le pregunto. En el año 90 se publicó un artículo en una revista científica hablando de la asociación del sarampión con el autismo, que en realidad después se demostró que fue incluso fraudulento. Y nunca más se pudo demostrar ningún tipo de asociación de la vacuna con el autismo. Estaba mirando que hay actualmente más de 14 trabajos de investigación extensos, epidemiológicos, casos cortados, que no he encontrado ningún tipo de asociación. Entonces, por un miedo no basado en datos científicos, estamos haciendo que mueran personas, ¿verdad? Porque están habiendo cientos de casos de muertes en el mundo por un miedo irracional. ¿Y tiene algún efecto secundario esta vacuna? Como todo en la vida puede tener efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios son leves, dolor en la zona de inoculación, puede dar fiebre. Esos son la mayoría de los efectos secundarios. Puede dar parotiditis, porque acuérdense que es sarampión, rubiola, paperas, es triple viral. Básicamente eso. En algunas personas en las cuales está contraindicado en las embarazadas por ser una vacuna virus vivo atenuado. Si bien no se demostró, no se ha encontrado que esta vacuna provoque ningún tipo de teratogenia, o sea, malformaciones en el bebé ni nada, pero por precaución no se administra. Si una embarazada inadvertidamente se dio la vacuna, no se recomienda la interrupción del embarazo, porque seguramente no va a pasar nada. Y está contraindicada a los inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos, estamos hablando de un inmunodeprimido severo, no es me bajaron las defensas porque me puse nervioso, no. Alguien que reciba medicamentos inmunosupresores, personas con VIH que todavía no están con un buen nivel inmunitario, o sea, la persona con VIH que está tratada y está bien, se debe vacunar, es más, es de las principales que se debe vacunar. Personas con cáncer, porque en esas personas, como es una vacuna vivo atenuada, puede dar la enfermedad. Claro. Y los alérgicos al huevo, que le puede dar una reacción anafiláctica importante. Pero fuera de eso es una vacuna muy segura. Bien, o sea, no hay pruebas de otros efectos secundarios a largo plazo, como usted decía, por ejemplo, esa vinculación que se hacía con el autismo. No se ha encontrado. Con múltiples trabajos de investigación y con todas las dosis que se han dado en el mundo, ¿verdad? ¿Es gratuita la vacuna? Es gratuita. Y ya está disponible. Y claro, Sí, tiene que estar, supongo, por la alta cobertura que se necesitan todos los vacunatorios de todo el país. Todos los vacunatorios de todo el país. Es gratuita para nosotros y para los migrantes. Los migrantes, cuando llegan, se les pregunta qué vacunas se han dado en su país. Pienso que la mayoría no deben traer el carnet, pero bueno, si traen el carnet y están bien inmunizados, no es necesario nada. Si no están inmunizados, se les ofrece las vacunas que entran dentro del carnet de vacunación, esquema de vacunación de Uruguay, para los niños y para los adultos. Y en forma gratuita. Así que no hay excusa. Doctora, vio que el año pasado hubo una experiencia de retornar a la vacunación en las escuelas. Uno que ya tiene unos años, era algo que recordaba, ¿no? Nos trajo... Era el día de mayor ausentismo escolar, ¿no? De alguna manera, señor. Allí concurríamos los valientes. Nuestras maestras nos hacían saber que éramos valientes. Es más, decía, ¿quién es el que quiere estar primero en la fila? Yo era de los que levantaba la mano para mostrar mi valentía. Pero bueno, fue una práctica que durante muchísimos años en nuestro país, digamos, estuvo instalada. De alguna manera, algunos podrán decir, gran parte de la erradicación de muchas enfermedades de otras épocas que hoy felizmente o no las mencionamos o que nos llama la atención el estar mencionándolas nuevamente porque
para nosotros ya fueron erradicadas hace tiempo, tenía que ver con aquella universalización que era el llegar directamente. Sería conveniente también que en un caso así, en el que además hay como un cambio de lo que es el esquema que uno tenía en la cabeza con esa dosis a partir de los 5 años, de repente sería importante también el continuar en ese camino de la vacunación a nivel de las escuelas. Bueno, en este caso serían niños muy pequeños, pero sí, o sea, siempre se discute ese tema, está siempre en la mesa de discusión, vacunar en la escuela, no vacunar en la escuela, hay gente a favor, gente en contra. Para mí todas las estrategias son válidas. Mientras que se vacune la gente, hay que aplicar todas las estrategias Claro, posibles. pero tomando en cuenta más que nada lo que usted decía, hoy tenemos un universo de niños que sobre los 2, 3 años ya comienzan en las escuelas de tiempo completo. Y ahí tenemos, como decía usted, un universo muy importante de niños que no han cumplido esos 5 años y que estarían, digamos, dentro de esta, si me permiten el término, clientela necesaria para la segunda dosis, ¿no? Sí, sí, podría ser interesante, claro. Bien, bien. Bueno, vamos a agradecerle mucho la presencia de la profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad. En pocas semanas vamos a tener que empezar a hablar de la vacuna de la gripe, ¿no? Porque ya imagino que ya están viendo qué componentes van a tener, qué se compra, cuándo llega. Cambia todos los años, ¿no, doctora? No necesariamente, pero puede cambiar, dependiendo de los virus que están circulando, cómo es la composición Dependiendo de la del hemisferio norte, muchas veces es lo que sucede en el invierno siguiente en el sur. Exacto. Y le consulto, además de la vacunación, ¿se termina teniendo una evaluación de la efectividad que se va teniendo? Es decir, de alguna manera, en su momento el argumento con respecto a la vacunación para la gripe era, por ejemplo, lo que generaba de ausentismo a nivel de los trabajos. Era uno de los problemas que teníamos en el Uruguay. A ver, capaz que no era, sigue siendo, que en las temporadas, digamos, otoñales, invernales, los ausentismos por razones de gripe. Hemos tenido una baja estadística de eso. Hay una, evaluación del éxito que se tiene en cuanto al combate de la enfermedad. La vacuna de la gripe sale de un nivel central, a nivel de la OMS. Hay laboratorios en todas partes del mundo que testean, que ven qué virus son los que están circulando. A partir de esos datos es que la Organización Mundial de la Salud dice cuál va a ser la composición de la vacuna. Esa es la vacuna que se aplica y luego sí se hacen trabajos de investigación todos los años a ver la efectividad de la vacuna cada año, de acuerdo a cómo coincidió con la cepa que circuló y qué tan efectiva fue la vacuna ese año. O sea, sí, todos los años hay. Uruguay particularmente no los hace, son estudios como centrales. Pero... Yo le voy a hacer la pregunta maldita, la que uno escucha siempre cuando empezamos con el tema de la vacuna de la gripe. ¿Me vacuno? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que hay gente que se vacuna y dice, me vacuné contra la gripe, me agarré 2 gripes este año? Ahí está. Bueno, la vacuna de la gripe protege contra la gripe. No contra los resfríos. No contra todos los otros virus respiratorios que hay. Entonces, me vacuné y me agarré una gripe, no sé qué me agarré. O sea, habría que hacer un hisopado y ver qué virus tienes. Tiene un adeno, un sincicial respiratorio, un rinovirus. Hay muchos virus. Entonces puede ser que se haya pescado otro virus. Claro. Punto 1. Punto 2. No es 100% efectiva. Uno se puede vacunar, igual tener la gripe. Lo que sí es que seguramente... Si a pesar de la vacuna tiene la gripe, seguramente no vaya a ser una gripe grave. ¿Por qué vacunamos contra la gripe? Porque la gripe puede ser mortal. No es como otros virus respiratorios. Eso básicamente es. Pero que la vacuna pueda dar gripe es imposible porque esa es inactivada. O sea, que nunca puede dar gripe. Eso lo tienen que tener seguro. Bien claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado dialogando con la doctora Graciela Pérez Sartori, médica infectóloga, a propósito, bueno, justamente de todas estas enfermedades. Fundamentalmente, el tema hoy fue centro el sarampión con esta modificación con respecto al adelantamiento de la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad.